Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad traigo un solo versículo, que esta mañana el Señor estuvo hablando a mi vida. Mientras estaba orando, el Señor me entregó una alabanza muy preciosa, hasta con melodía, y ministró mucho mi corazón y me hablaba del descanso. La palabra en San Mateo 11:28 dice así: Venid a mí todos los que están cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué maravillosa que es la palabra de Dios. Esta alabanza que me acaba de entregar dice: yo sé que puedo descansar en ti, yo sé que puedo descansar hoy aquí. Necesito escuchar tu dulce voz susurrando en mi oído, Jesús. El descanso es muy importante. Recién venía pensando y meditando en eso, porque muchas veces estamos pidiéndole a Dios hacer su voluntad y vamos haciendo en el camino la voluntad de Dios. El Señor nos envía a hablar de su palabra, a anunciar el Evangelio de salvación, nos envía a libertar, nos envía a orar por enfermos y estamos trabajando en la obra, en su casa. Pero también su voluntad es que descansemos. Muchas veces a mí me ha pasado que ponele, cuando yo volví al camino, volví con ataques de ansiedad, de pánico, que yo pensaba que era toda una mentira. O sea, no creía que fuera cierto, porque nunca lo había vivido. No sé, yo cuando veía a una persona así que te decía que tenía ataques de pánico, yo decía en mi ignorancia, es mentira, se hace, eso no es cierto. A ese punto llegué a pensarlo hasta que me pasó, hasta que lo viví. Cuando yo estaba pasando por un problema eh, muy difícil, interno, me sentí muy herida y, y cargaba con todo este problema que era en mi cabeza, 24/7 pensando en eso. Me afectó muchísimo porque sentía que no podía respirar. Alguien me decía, ay, yo ya estaba llorando. Fue un momento muy feo, la verdad. Y cuando, bueno, volví al camino, el Señor me libertó. Ahí fue donde le entregué todas mis cargas y pude descansar en Él. Pero en el transcurso del camino me volvió a pasar que empecé a preocuparme por algo y era preocuparme, pensar solamente en ese problema, en que cómo lo iba a pasar, en que cómo iba a ser, en que esto, que aquello. Y a la par estaba trabajando para la obra. Pero empecé a sentirme así nuevamente. Empecé a sentirme con palpitaciones, caminaba y me dolía el pecho cuando respiraba. Y me acuerdo que un día llevé a mi nena a la escuela, esto pasó hace poco, y, y fui y vine así de esta manera, con el corazón acelerado, muy agitada. Y digo, me voy a acostar, ya se me va a pasar. Me acosté y pensaba que Dios me había mandado a dos personas para hablarme del descanso. Y cuando me comparten esta palabra, yo digo, sí, el descanso, yo sé que tengo que descansar, bueno, voy a descansar, qué sé yo, oraba y le entregaba mi problema, mi preocupación, y después salía de orar y es como que otra vez estaba con eso en la cabeza, así que no lo había dejado, al problema lo seguía cargando. Y muchas veces también cargamos mochilas que a nosotros no nos corresponde llevar. Entonces estaba acostada en mi cama y decía, bueno, ya se me va a pasar, ya se me va a pasar, no se me pasaba, eran palpitaciones muy fuertes, me dolía el pecho y tenía dos opciones, digo, o voy al médico o descanso, descanso en Dios.
Bueno, me acuerdo que ese día le entregué esa carga pesada y le dije, Señor, tu palabra me enseña que si estoy cargada, trabajada, tengo que ir a ti, que tú me vas a hacer descansar. Como decía recién, en la voluntad de Dios está que trabajemos para el reino, pero también está en la voluntad de Dios que descansemos en Él. Yo como un claro ejemplo la tengo a mi mamá. Mi mamá tiene familia, tiene a su mamá en un lugar, a sus cuñadas en otro lado, a nosotros en otra punta, su trabajo en la otra punta, y ella está todo el día de acá para allá. De acá para allá está siempre para todos. Para todo, ella siempre está. Y cuando llega la noche, ya está recansada, que siempre se duerme en la mesa prácticamente. Y le digo, mamá, tenés que descansar, tómate un día para descansar. Y eso pasa con nosotros muchas veces. Estamos tan a full, tan a mil, y no paramos un ratito y descansamos. Como decía esta hermosa alabanza, y meditaba en esa alabanza tan preciosa que me dio, que después la voy a estar compartiendo. Es muy cortita, pero muy hermosa, que dice, yo sé que puedo descansar en ti, yo sé que puedo descansar hoy aquí. Esa alabanza, mientras yo estaba arrodillada, decía que puedo descansar aquí. Es distinto cuando el ejemplo que puse de mi mamá, que mi mamá puede estar de una punta hacia la otra punta, de acá para allá, pero ella recién va a descansar cuando llegue a su hogar, a su casa, ¿sí? Se va a bañar, se va a acostar, va a descansar. Pero lo hermoso y maravilloso de Dios es que no importa el lugar donde estés, donde vos te sientas agotado, sin fuerzas, de que ya no podés más, vos, no sé, te encerrás en el baño de tu trabajo, te encerrás en cualquier lugar, o no hace falta encerrarte, no sé, venís en el colectivo y con tu mente descansás en Dios. Le decís, Señor, aquí estoy. Sé que ando de acá para allá con mil cosas, haciendo, trabajando para la hora, pero me estoy olvidando de un punto muy importante que es el descanso en ti, Señor. Que eso es lo maravilloso, como decía recién, de que no importa el lugar, importa el momento que vos puedas tener con Dios y entregarle verdaderamente esa carga. No seas como yo que le decía, sí, Señor, te entrego esto, y al ratito ya estaba pensando en cómo lo voy a solucionar. Su promesa es fiel, Él es fiel, y cuando Él dice que te va a dar descanso, el descanso te lo da. Ese día que yo me sentía tan acelerada, tan mal, era llorar por nada, porque siempre me pasa, y eso es como mi botón de alerta, porque a mí cuando me está pasando eso, es porque no estoy descansando. Es algo maravilloso porque ya me estoy conociendo, ¿sí? No te hablo de un cansancio físico, te hablo de un cansancio interno, ¿sí? Porque para el descanso físico tenemos, bueno, nuestra cama, algo cómodo, nos acostamos, descansamos los músculos, descansamos todo, los huesos cuando duelen. Pero el descanso importante es el de acá adentro. ¿Por qué? Porque cuando uno no descansa en Dios, se preocupa y lleva tantas cargas pesadas, eso empieza a enfermarnos a nosotros, ¿sí? Ahí es donde entra después la depresión. Hay muchas personas que no descansan en Dios y terminan cometiendo el peor error de su vida, que es terminando con su vida, terminar creyendo que ahí se terminan todos los problemas, de que ahí hay un descanso, y sin embargo no hay un descanso ahí. El descanso está en Cristo. Es algo sencillo, parece tan complicado. Nosotros muchas veces lo complicamos, pero es algo de decir, Señor, acá estoy, te entrego mis problemas y sé que tú me vas a ayudar con esta situación, tú me das descanso. Y eso es lo que yo decía en la alabanza, de que quiero escuchar tu voz susurrándome al oído, es esta palabra. Ese susurro dice, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Que Dios te bendiga.